La palabra dice que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Bueno, dándole la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿sí? Todos bienvenidos, como siempre les digo, y no me canso de decirles, lo especial de este lugar, de este momento, es la presencia de Cristo. ¿Sí? La Biblia enseña que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está Él en medio de ellos, ¿cierto? Y la fe es el conducto a través del cual nosotros nos conectamos con Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros estamos hoy convencidos de la presencia de Cristo, la situación cambia. Amén. Eso es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra, mi convicción. Si yo no me convenzo de la presencia de Cristo, esta reunión es como cualquier otra y tal vez aburrida, ¿cierto? Pero si yo tengo convicción en mí de la presencia de Cristo, la situación es diferente. Amén. Amén. Entonces yo los invito siempre, hermanos, a tener esa convicción. Nosotros a veces decimos que somos una iglesia pequeña, bien, y aunque somos una iglesia en crecimiento, no somos una iglesia pequeña, y le voy a decir por qué. Porque usted y yo no nos alcanzamos a imaginar lo poderoso que son 2 o 3 que se juntan en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Cristo dijo que donde 2 o 3 se junten a pedir cualquier cosa, Dios lo hará. Amén. Entonces somos una iglesia poderosa. Lo que nosotros nos falta convencernos, hermanos, es de el Dios que tenemos. ¿Sí? Amén. Eso es lo que nosotros nos falta convencernos. Y yo le voy a dejar un desafío como iglesia del Señor, ¿cierto? Y hagámonos una pregunta, y en base a esa pregunta yo les voy a dejar el desafío. ¿Qué pasaría si todos nosotros estuviéramos aquí orando antes de empezar un culto? ¿Qué pasaría en ese culto? ¿Qué podría hacer Dios? ¿Usted qué se imagina? Si todos nosotros nos juntáramos a pedirle a Dios que haga algo en un culto antes de empezar ese culto, ¿Dios lo haría? Amén. ¿Usted está convencido? ¿Sí? Ahí queda el desafío, ¿sí? Porque hoy más que nunca necesitamos ver el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Pero para ver el poder de Dios hay que buscar a Dios, ¿cierto? Y hay que mostrarle a Dios que estamos muy interesados en su poder. Así que como iglesia, hermanos, te dejo ese desafío en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya se han dado los anuncios de esta semana, ¿cierto? No me canso de decirles, hermanos, que la oración es muy importante, ¿cierto? Y siempre se los voy a decir mientras esté yo aquí al frente. La oración es muy importante. Una vida cristiana de verdad no se puede vivir sin oración, Amén. ¿sí? Lo demás es fachada. Un cristiano que no ora, dice una canción, el demonio lo devora, ¿sí? Entonces, la oración es vital en la vida cristiana y es a través de la cual desarrollamos comunión con el Señor. ¿O cómo pueden vivir un par de esposos si no se hablan? Dígame usted. ¿Ah? Hay la necesidad de la comunicación, Amén. ¿cierto? Y si nosotros no hablamos con nuestro Dios, ¿cómo puede nuestra relación crecer? Hermano, tenga usted como creyente un hábito en su vida. No solamente orar cuando llegue a este lugar, sino que en su casa tenga un espacio de oración. ¿Sí? Porque así usted va a conocer al Dios que tiene. Y cuando usted va a tener una necesidad, va y le va a pedir y Él le va a responder. Amén. Gloria a Dios. Y usted va a glorificar el nombre del Señor. Y ahí se cumple lo que dice, clama a mí o invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Porque nuestro Dios no está colgado en la pared. Nuestro Dios no es un pedazo de palo, ni de metal, ni de yeso.
Nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que da sustento y abrigo a todo ser viviente. Amén. Y que en su mano sustenta todas las cosas. Si nosotros no nos convencemos de eso, hermanos, no vamos a poder ver este Dios que tenemos. Pero tenemos el Dios vivo, ¿cierto? No hay que cargarlo, no hay que llevarlo por ahí en la procesión al hombro, sino que Él antes nos lleva en sus brazos. Vamos a leer la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:9. Y vamos a tomar la palabra allí. Le doy gracias a Dios por la presencia de Cristo y por la presencia de cada uno de ustedes. Amén. Que están aquí en este lugar. Hubieran podido estar en otro, pero están aquí. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:9, ¿quién lo encontró? Bueno, vamos a leerlo entonces. ¿Todos se encontraron allí o alguno no ha encontrado? Amén, amén. Todavía no. Ok, yo espero que todos encontremos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Amén. Bien, ¿estamos allí? Todos juntos, a una voz, leamos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando un poco de la escatología. Esto lo he venido hablando intermitentemente. A veces quiero llevar una secuencia, pero a veces hay la necesidad de hablar otras cosas. Y a veces también el Espíritu nos guía hacia ciertos temas que hay que hablar en cierto momento, pero vamos a seguir hoy con el tema de la escatología, ¿sí? Para los que no saben qué significa la palabra escatología, la escatología es una rama de la teología que estudia los hechos futuros o porvenir, ¿sí? La profecía bíblica, lo que está relacionado con el regreso de Cristo, con su reino y todo esto. Ok, entonces vamos a estar aquí atentos, ¿cierto, Angelito? Amén. Angelito ya es un hombre hecho y derecho. Amén. ¿Sí? Así es. Anoche hasta gastó pizza él de plata del, ¿cierto, Angelito? Entonces vamos a estar atentos aquí, todos a la palabra. Y el tema que vamos a tratar hoy es la ira del Dios Todopoderoso. El miércoles hablamos un poco al respecto, ¿cierto? Acerca del día en que Dios juzgará al mundo. Sin embargo, los juicios de Dios están estructurados en tiempos. Uno es el juicio para los que están vivos, otro es el juicio para los que están muertos, otro es el juicio para las naciones, es decir, para los entes que gobiernan los países, otro es el juicio final, en fin. Pero la ira del Dios Todopoderoso es un juicio que vamos a tocar hoy. Quiero aclarar unas cosas antes de que podamos ir allá. Apocalipsis 1:19. A ver, no es que Apocalipsis sea un libro que está uniendo únicamente la gran tribulación. Para los que no saben qué es la gran tribulación, es un periodo de tiempo que va a venir a la tierra donde dice la Biblia que van a pasar cosas muy angustiosas. Va a haber un hombre que se va a levantar, a quien la Biblia llama el anticristo, y a él dice la palabra que se le entregará el poder de toda lengua, nación, tribu, ¿sí? Y él va a gobernar el mundo entero. Algunos cederán su poder, otros por la fuerza, pero va a tener dominio. ¿Para qué? Para que se haga lo que él diga. Sencillamente serán sus políticas y ya. Y el que no copia esas políticas, pues lo matará y listo. El mundo sufrirá lo que nunca antes ha sufrido, dice la Biblia, y déjeme decirle que eso está a unos cuantos años. Es decir, estamos a punto de iniciar en ese proceso que la Biblia llama la gran tribulación, un periodo de 42 meses
donde la humanidad va a sufrir lo que no ha sufrido nunca antes. Y va a experimentar lo que es ser gobernado por el mismísimo Satanás. ¿Sí? Va a ser una cuestión compleja. Ahora, sin embargo, el libro de Apocalipsis no es que todo lo que hay escrito en Apocalipsis va a pasar durante la gran tribulación. No, parte de lo que hay escrito. El libro de Apocalipsis es profético y el versículo 19 del capítulo 1, el Señor que le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, Apocalipsis no empieza con la gran tribulación. No. Apocalipsis es un libro que sintetiza lo que Juan había visto, lo que había de ser después. Es decir, Apocalipsis sintetiza la historia desde que Juan le fue revelado el libro hasta el final de los tiempos. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Ahora, voy a presentar algunos puntos más subjetivos y, como dijo Pablo, ¿cierto? Digo yo, no el Señor, porque cuando entramos en este tema de Apocalipsis hay un sinfín de posiciones teológicas y muchas dignas de ser escuchadas. Entonces, hay algunos puntos en los que voy a presentar mi parecer. En otros puntos, ahora, en aquellos puntos en los que yo les presente mi parecer, voy a decirles que es mi parecer. Amén. Porque la Biblia dice que las Escrituras no es de interpretación privada, es decir, la Biblia tiene su propia interpretación. Ok. Ahora, ¿en qué punto le voy a decir que es mi parecer? En que la gran tribulación va a iniciar con el sexto sello. Es mi parecer y voy a presentar mi argumento. Les digo que en este tema de Apocalipsis hay muchas posiciones. ¿Cuál es mi argumento? ¿Quién recuerda qué es el sexto sello? ¿Qué ocurre cuando se suena el sexto sello? Está en Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Y qué pasó después? Continúe, por favor. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Muchas gracias. Entonces, a ver, yo quiero que analicemos el libro. El libro de Apocalipsis es un libro profético, pero es un libro también político y es un libro espiritual. Y hay que unir estos asuntos para entender. Aquí, cuando el sexto sello se toca, de hecho es producto del quinto sello, que el quinto sello es el clamor de los que han muerto por causa de Cristo, así como mártires. Ocurre algo, y es un terremoto, y las estrellas caen del cielo. Ahora, ¿por qué yo les digo que es el principio de la gran tribulación? Porque el suceso que nos está presentando Apocalipsis 6:12 es netamente espiritual. ¿Por qué? Porque una estrella no puede caer sobre la tierra en términos físicos. ¿Cuál es la estrella más cercana que nosotros tenemos? El Sol. ¿Sí? Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Sol y la Tierra? Que el Sol es 1.300.000 veces más grande. Es decir, que si tomamos la Tierra y la metemos en el Sol, necesitamos 1.300.000 planetas Tierra para rellenar el Sol. Para que usted se haga una idea del tamaño del Sol. ¿Sí? Si el Sol lo tiramos a la Tierra, ¿qué pasa? Pues sencillamente el Sol consumiría la Tierra en un instante y no le pasaría nada al Sol. ¿Sí? Por lo gigante que es.
Con todo y eso, nuestro Sol en el universo es considerado una enana amarilla, es decir, es una estrella de categoría enana. Porque hay estrellas que si usted pone nuestro Sol al lado de ellas, no veríamos nuestro Sol. No veríamos de lo minúsculo que vendría a ser al lado de ciertas estrellas que hay en los cielos. ¿Sí? Por algo decía David, los cielos cuentan tu gloria. Entonces, en sentido físico, las estrellas no se pueden venir a la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Apocalipsis 6:12? Nos está narrando Apocalipsis 12. Yo no los voy a confundir mucho porque siempre les he dicho, en este tema hay que hablar mucho para poder entrar a encajar las cosas en que deben de ir. Pero Apocalipsis del 1 al 11 y del 12 al 22 es como si fueran el mismo libro vistos desde sucesos diferentes. Ahora, Apocalipsis 12 nos muestra el suceso espiritual, por qué las estrellas cayeron a la tierra. ¿Qué pasó en Apocalipsis 12 para los lectores y los que de pronto no recuerdan? Les voy a decir que habla Apocalipsis 12. Una gran señal, un dragón en el cielo, ¿cierto? Una mujer inicialmente que estaba a punto de dar a luz y un dragón que quería destruir el niño que iba a dar a luz esta mujer, ¿cierto? Pero el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué pasó después de esto? Una guerra, ¿cierto? Una guerra cósmica. Una guerra que no se va a pelear en este mundo, es una guerra cósmica. Apocalipsis 12. Veámoslo para que podamos ver más claro. 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Amén. Se va a gestar una batalla entre Miguel y sus ángeles. Recordemos que Miguel es un ¿qué? Es un arcángel, ¿cierto? O un príncipe. La palabra arcángel está compuesta de dos. Ar, que es primero, ¿cierto? Y ángel, ¿sí? Primero en una lista de ángeles. Es decir, Miguel es un príncipe. Recordemos que cuando la Biblia nos diga que Miguel está peleando, no está peleando solo. O sea, Miguel es un ángel de alto rango y tiene ejércitos a su mando. Cuando la Biblia dice que Miguel luchó por el cuerpo de Moisés, no fue Miguel solo. Normalmente ese tipo de ángeles no están solos nunca, que son comandantes de tropas, de legiones. Entonces, ellos siempre andan en medio de sus tropas. Miguel y sus ángeles empiezan a luchar contra el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién recuerda? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero ¿qué sigue diciendo entonces el verso 8 y 9? Pero no prevalecieron, sino se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y a dónde fue arrojado? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Ahora, la Biblia cuando habla de estrellas también habla de ángeles, ¿sí? Hay una unión allí entre los ángeles cuando dice Job que las estrellas del alba le alababan. Entonces hay una estrecha relación que creo que en cierto momento tocamos el por qué la Biblia junta las estrellas con los ángeles, pero el punto aquí es que no se halló lugar más para ellos, sino que fueron arrojados a la tierra. Es decir, hermanos, a ver, el sistema imperial de Satanás es muy vasto. Yo les he dicho, mira, los ángeles caídos, hay espíritus de demonios, hay espíritus inmundos, hay espíritus que están en la tierra y siempre han estado en la tierra y no se pueden ir de la tierra, están aquí pegados al mundo como nosotros. ¿Sí ves? Los ángeles caídos no. Es decir, los ángeles caídos son un sistema imperial y ellos se mueven en el cosmos, en el universo, porque el sistema imperial de ellos era esa jurisdicción, el universo, no solo la tierra. Nosotros somos terrenales y creemos que el mundo o el universo es este mundo y ya.
Entonces ellos operan en el cosmos, en los cielos. Por eso en Efesios 6:12 dice que los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes en las regiones celestes. Ellos operan, y cabe aquí hacer un paréntesis para volver a decir lo mismo y por qué es importante orar e insistir en la oración. Porque su oración tiene que traspasar los lugares celestes. Y los lugares celestiales están llenos ¿de qué? De ángeles caídos y fuerzas oscuras que para nada están interesados en que lo que usted está pidiendo suceda. Pero cuando un cristiano permanece en la oración firme, se abre una brecha, como una especie de túnel entre el cielo y la tierra. Y por ahí empiezan a bajar los ángeles. Eso fue lo que hizo Cristo cuando oró en el desierto 40 días. Por eso Natanael le dice, Señor mío y Dios mío. El Señor le dice, porque dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? De cierto te digo, de hoy en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles subir y venir sobre el Hijo del Hombre. Cuando un cristiano logra esto, tiene el cielo abierto para con él. Amén. Porque el profeta Isaías dijo aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Entonces hay toda una serie de oscuridad alrededor del mundo y en todos los lugares celestes. Pero cuando pase lo de Apocalipsis 12, dice que Miguel y sus ángeles van a empezar una batalla y van a despojar estas fuerzas espirituales y las van a lanzar a la tierra, las van a confinar en la tierra. Es decir, en este momento Satanás no opera únicamente en la tierra. Él opera en todo el cosmos y en el universo. Ahora, en ese momento va a ser lanzado a la tierra, ¿sí? Entonces, dice el versículo 12 del capítulo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Oiga, alegraos cielos, está hablando de los cielos y los que moran en ellos. No del cielo, de los cielos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda. ¿Por qué yo les digo que el principio de la gran tribulación es esto? Porque la Biblia dice que son 42 meses. Y lo que sigue diciendo aquí, usted lo puede leer después, es que el dragón, al ver que no pudo matar a ese niño, se lanzó en ira contra la mujer. Sin embargo, la mujer fue ayudada y fue llevada al desierto, ¿cierto? Y el dragón lanzó un río, pero la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río. Y dice que él se llenó de tanta ira que se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra dos tipos de personas, los que guardan el testimonio de Jesús y los que tienen los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos cristianos y aquí vemos judíos, porque no hay otro tipo de personas en el mundo que cumplan esas cualidades. ¿Quién tiene los mandamientos de Dios? Los judíos. ¿Quién guarda el testimonio de Jesús? La iglesia. No más. Ok. Pero ¿por qué les digo? Porque dice que la mujer, cuando le fue quitada el dragón, la llevaron al desierto para ser guardada ¿cuánto tiempo? 42 meses. Es el tiempo, 1260 días. Es el tiempo que va a durar la gran tribulación. Entonces, el terremoto de Apocalipsis 6, el sexto sello, es la caída de todas las estrellas del cielo sobre la tierra. No que las estrellas que vemos azules vengan acá, no. Es que el sistema imperial de Satanás caerá sobre la tierra. Y eso tendrá que tener una connotación física, obviamente. Es decir, el terremoto va a ser físico, porque es tan grande el sistema imperial de Satanás que al caer a esta tierra, la tierra misma lo va a sentir, ¿sí? Y se va a sacudir. Y eso será un anuncio para nosotros inclusive, de que las cosas han empezado. Aquí voy a tocar otro punto, vuelvo y les digo. No pretendo acabar con ciertas polémicas que hay dentro de los que enseñamos la palabra, pero va la otra situación antes de llegar a la ira. Apocalipsis está dividido en 3 bloques. Los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, en las cuales se consuma la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí? El primer sello ya sabemos que es un caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Lo sigue la guerra, lo sigue el hambre y lo sigue la muerte.
Viene el quinto sello, que es las almas que claman a Dios por venganza. Y viene el séptimo sello, que es este. El sexto sello, que es el terremoto, ¿sí? Y el séptimo sello es la apertura a las trompetas. Las trompetas vienen sobre la tierra y empiezan a suceder ciertas calamidades. Ahora, ha habido una pregunta que ha sido objeto de polémica también, ¿sí? Y es cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, aclaro algo, esta pregunta no es tan fácil de responder en el sentido de los procesos que ahorita no voy a mencionar, pero voy a decir algo. El todo de la iglesia, el todo. Porque yo a ustedes les he dicho que siempre en la iglesia hay un grupo que madura primero, siempre. Y la Biblia lo llama primicias, y Apocalipsis los menciona, ¿sí? Recuerden que Apocalipsis menciona las primicias que están en él, delante del Señor. Pero voy a hablar del todo de la iglesia como cuerpo en el mundo, toda. La iglesia como cuerpo en el mundo. Bien, hay diversas posiciones. Que va a ser arrebatada antes de estos 42 meses, es decir, antes que el dragón caiga a la tierra con sus ángeles, ¿sí? Otras durante. Voy a presentarles cuál es la posición que yo creo, ¿sí? Yo creo inicialmente lo que dice la Biblia, claro, que la iglesia va a ser arrebatada a la final trompeta, ¿sí? Ahora, ¿cuántas trompetas nos muestra Apocalipsis? 7. Si decimos que la gran tribulación la inicia el sexto sello, todavía hay un tramo antes de llegar a la séptima trompeta. Ahora, la posición teológica que sostiene que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, también sostiene que nada tiene que ver la final trompeta con las trompetas de Apocalipsis. Bueno, puesto que yo veo que la Biblia nos habla de una final trompeta es porque hay otras. Y esto encaja en que hay 7 trompetas y que hay una que se toca al final. Eso en primer lugar. Amén. Apocalipsis 15, Primera de Corintios 15, 52, leámoslo por favor. ¿Quién lo encontró que lo lea en alta voz? En Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, Apocalipsis 17. ¿Quién lo encontró que lo lea en alta voz? Por favor. Apocalipsis 17. Y alguien más, encuéntrame por favor Apocalipsis 11:15. Y vamos a leer. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Apocalipsis 11:15, ¿quién lo encontró? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, recordemos, y yo a ustedes les he dicho muchas veces, la iglesia es un ente político de gobierno, ¿sí? La iglesia es una entidad de gobierno, ¿sí? El evangelio es el evangelio del reino. ¿Por qué nosotros no estamos gobernando las naciones? Porque el tiempo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Dios nos está formando, porque Dios nos está haciendo, ¿sí? Ahora, cuando el dragón sea lanzado a la tierra, empieza este combate. Pero solo cuando la iglesia es sacada completamente, entonces ahora sí los reinos han venido a ser. ¿Los reinos de qué? Del mundo, porque yo les he dicho a ustedes, los reinos del mundo, aunque le pertenecen a Cristo, Él no ha tomado posesión de ellos. Entonces, Apocalipsis 11 nos dice, ahora los reinos del mundo, ¿cuándo? A la final trompeta. Ahora los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Porque recordemos que
Cristo gobierna, Dios gobierna los reinos del mundo, o los va a gobernar a través de ¿quién? De la iglesia. De esto hablamos de un Cristo corporativo. Cristo la cabeza, el cuerpo, la iglesia el cuerpo. Entonces, solamente cuando la iglesia sea llevada, ahora sí los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque la entidad que gobierna está lista para gobernar. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, bueno. Apocalipsis 14:14. Estoy respondiendo porque creo que la iglesia será arrebatada en la séptima trompeta que nos muestra el Apocalipsis. Apocalipsis 14:14. Escúchenme aquí los lectores de la Biblia, por favor. ¿Qué es Apocalipsis 15? ¿Qué título tienen en su Biblia los que tienen título? Los ángeles con las 7 postreras plagas. Sí. Apocalipsis 15 es la ira del Dios Todopoderoso. La ira, no la gran tribulación. Es decir, la gran tribulación compone las trompetas y la ira, ¿cierto? Trompetas y la ira. La ira es un pequeño bloque. ¿Y por qué digo que un pequeño bloque? Porque la ira de Dios sobre la tierra no va a durar mucho. Porque si durara mucho, consumiría este planeta. Así nada más. ¿Sí? Y la Biblia misma lo dice, de que su ira dura solo un momento. Porque así debe de ser. ¿Por qué? Porque ¿quién soporta la ira de Dios? Nadie. O sea, la ira no va a ser el tramo de los 42 meses, va a ser un bloque final de la gran tribulación. Ahora, 15, la ira de Dios. 14:14, antes de entrar en la ira, ¿qué pasa? Todos estamos en 14:14. ¿Qué miró Juan? Una nube blanca. Escuchen los que leen la Biblia. ¿Esto a qué se le parece a usted? Una nube blanca. ¿Y qué pasa en la nube blanca? Sobre ella uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le parece? Jesús. Ah, a Cristo. ¿Y viene en qué? ¿En qué viene? En una nube blanca. Acabamos de leer, ¿sí? ¿Y sobre la nube quién? Uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué tenía en la mano? Que primero tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. ¿Saben ustedes qué es una hoz? Claro, una hoz es un instrumento de agricultura, ¿cierto? Que es como así tipo... Eso. Lo usan para cuando el trigo lo van a cosechar, o lo usaban antes, en la antigüedad, para agarrar las espigas de trigo, cortarlas y llevarlas al granero, ¿sí? Era como una especie de... Hoy nos podemos entender mejor como un machete, por así decirlo, que uno va a agarrar allá, ¿sí? Y lleva. Él tiene una corona, viene sobre una nube, y viene ¿a qué? A cosechar la tierra, ¿cierto? ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos cuando el Señor se fue? Que miran al cielo, ¿cierto? Ese mismo Jesús, así como ha sido llevado, así vendrá. Y también dice la Biblia, ¿he aquí viene entre qué? Entre las nubes. ¿Sí? Bien. Verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Qué le decía? Mete tu hoz y ciega, Mete tu hoz y ciega. ¿Por qué? porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. ¿Me están prestando atención? En este punto necesito que presten atención. 15. Vuelvo y leo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Qué le decía? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Sabemos qué es cegar? Cosechar, es recoger, ¿sí? El de la nube es Cristo, 14:14, y creo que en eso no hay contradicción con ninguno.
que el personaje de 14:14 de Apocalipsis es Cristo. Está en una nube y trae una hoz en la mano y trae una corona. ¿Cuál es su función? Cosechar la tierra. ¿Por qué? Porque ya está lista la mies. ¿Quién es la mies? ¿Quién es la mies? Claro. La mies, ¿cierto? Es el trigo. Ahora, ¿es usted trigo? Entonces, ¿a quién viene a recoger el que viene en la nube? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso, el arrebatamiento de toda la iglesia, de toda, cabe recalcar esta palabra, toda, la iglesia se presenta en Apocalipsis 14:14, antes de entrar a la ira. Coincide con lo que dice Pablo en dos ocasiones. Uno, que seremos arrebatados a la final trompeta. La última trompeta da paso a la ira del Dios Todopoderoso. Y coincide también con el texto que leímos al principio. ¿No nos ha puesto Dios para qué? Para ira. La iglesia no va a recibir la ira de Dios. No. Para nada va a recibir la ira de Dios. Pero la iglesia sí va a ser probada. ¿Sí? Para ser purificada. Por eso dice el texto, porque la mies de la tierra está madura. Madura. Vea, hermanos. Si gustan, entran con el bebé, porque a ese viento de pronto le va a hacer daño. Entran allá a la... Además se está venteando muy fuerte. Sí, puede abrir ahí, cierra si quiere. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Bien, la mies está madura. Hermano, lastimosamente a nosotros nos madura el dolor. Nos guste o no. Si alguien aquí no ha sufrido, no es una persona madura. Y ya, esa es la vida. Amén. El dolor nos madura. El dolor nos hace ser humanos de verdad. ¿Sí? Por eso el dolor es tan importante en la vida. Por eso cuando uno es muchacho y joven tiende a ser inmaduro muchas veces, no en todas las ocasiones, pero porque carece de dolor, porque hay muchachos que han sufrido. Hay niños que se han criado en la calle desde los 8 años, ¿cierto? Y uno habla con ellos siendo jóvenes y ya los ve como personas adultas, porque el dolor los ha madurado, a la fuerza, pero los ha madurado. El dolor madura, ¿sí? Por eso, hermanos, la iglesia sí o sí debe pasar por un proceso de madurez antes de ser arrebatada totalmente. Lo mismo que el trigo. En la antigüedad del trigo había unas gavillas que nacían primero, eran las primicias, se arrancaban y se llevaban al templo. Pero solo cuando llegaba el verano en su ardor, la totalidad del trigo maduraba para poder ser segada la cosecha. Entonces, la iglesia del Señor tiene que madurar. Porque es que, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros hemos sido llamados para gobernarlo todo. Amén. Y el Señor no nos va a dar gobierno si somos inmaduros, porque ¿cómo vamos a gobernar en inmadurez? ¿Me hago entender? Entonces necesita madurarnos. Y por eso nosotros vamos a ser introducidos, por lo menos, sí, la totalidad o gran parte de la iglesia, a un terreno donde hay que madurar, sí o sí. Y por eso uno ve tanto en Apocalipsis que dice, mira, pero ¿por qué? De otra forma, es decir, si nosotros sostenemos que la iglesia no va a entrar para nada a la gran tribulación, ¿cómo explicamos el hecho de que el dragón va a hacer guerra a los que guardan el testimonio de Jesús? ¿Cómo explicamos? Si las únicas personas que guardan el testimonio de Jesús en la tierra es la iglesia, y los que tienen el mandamiento de Dios, porque también va a hacer guerra a los judíos. ¿Cómo explicamos lo que dice Daniel de que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿Cómo explicamos lo que dice Apocalipsis 13? ¿Sí? 10, desde el 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe
de los santos. ¿Cómo explicamos las almas de los decapitados que están en Apocalipsis 24? Y voy a tocar otro texto más, ¿sí? Recordemos que Apocalipsis 7:14 dice, ¿y estos quiénes son? Son los que han salido de... Vamos a leer, antes de tocar el otro texto. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? A ver, ¿quién lo lee en alta voz? Fuerte y perceptible. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Entonces, ¿dónde estaban? A ver. Si yo salgo de la casa, ¿dónde estaba? ¿Sí? Aquí Juan está viendo una multitud que nadie podía contar, verso 9, de todo pueblo, lengua, tribu, nación. ¿A qué le suena a esa gente? ¿Sí? Estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿A qué le suena a usted este grupo de gente de todo pueblo, lengua, tribu, nación que están delante del Cordero? ¿A qué le suena? A mí no me suena otra cosa más que a la iglesia, porque ¿qué entidad puede estar delante del Cordero de todo pueblo, lengua, nación y tribu? La iglesia. Si hablamos de los judíos, ellos no son de toda lengua, ellos son judíos y ya. Y esta gente salió, dice el verso 14, porque él hace una pregunta en el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Entonces miremos aquí que salieron de la gran tribulación. ¿Por qué salieron de la gran tribulación? Porque estaban en ella. ¿Sí? ¿Me hago entender? Salieron de la gran tribulación. No es que hayan sido sacados antes, no, ya estaban en ella. Pero antes de que venga la ira de Dios, el Señor arrebatará a su pueblo. Estamos leyendo en el 14:14, donde es cegada la tierra, después viene la ira. Pero antes de la ira de Dios, el verso 1 del capítulo 15 de Apocalipsis dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué? Póngale atención a esto. ¿Sobre qué han alcanzado la victoria? Y su marca, y el número de su nombre. ¿En dónde estaban? Sobre el mar de vidrio. ¿Qué tipo de gente es esta? Cantaban una canción. ¿Qué canción? Verso 3. El cántico de Moisés. ¿Y de quién más? Y del Cordero. Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. Me estaciono aquí. Siempre que usted encuentre Moisés, siervo de Dios, mandamientos, ley, estamos hablando de los judíos. Los judíos no están en el pacto que estamos nosotros, recordemos eso. Ellos están en otro pacto, en el pacto antiguo. Ellos no han podido salir de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Moisés, siervo de Dios, de la ley, cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando del pueblo judío. Aquí vemos que este grupo de personas cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, pero también un cántico del Cordero. Siempre que usted encuentre en la Biblia Cristo, Cordero, está relacionado con los cristianos. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel no va a reconocer a Cristo hasta que Él regrese. ¿Sí? Entonces, si esta gente que logró la victoria sobre la bestia, sobre su marca, sobre su número, sobre su imagen, cantan el cántico de Dios y del Cordero, quiere decir que es gente que está compuesta de la iglesia y de los judíos. Es decir, hay judíos que van a tener claridad y van a entender que lo que este anticristo, hijo del diablo, demanda no es de Dios. Y se van a resistir, van a haber judíos. La iglesia, pues ni qué decirlo, la iglesia debe entenderlo, ¿sí? Y Él los va a matar. Pero este grupo de gente está delante del Cordero también, en pie. ¿Sí? Antes que venga la ira. Mire que todo lo que se resista a Satanás en su gobierno terrenal,
tanto de los judíos como de la iglesia, Dios lo va a quitar antes de la ira. ¿Sí ves? Todo. Por eso el arrebatamiento se presenta a la final trompeta. Claro hasta ahí. Amén. Bueno, vamos a ir entonces rápidamente para terminar. Y comienza la ira del Dios Todopoderoso sobre la tierra. ¿Sí? Apocalipsis 15, verso 6. 15 versos 6, pastor. Sí, señor, al 8. Ya no lee, por favor. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Y aquí comienza la ira. Ahora, cabe resaltar, y el miércoles hablamos un poco de eso, porque Dios está irado. ¿Sí? Dios está irado, pero Él tiene paciencia. Amén. Pero el miércoles hablamos un poco de todo esto, ¿cierto? De cómo la cifra de abortos, por ejemplo, en los últimos años se hace exponencial, en que la cantidad de muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial es una cifra ridícula comparada con la cantidad de abortos. ¿Sí? Cómo el ser humano mata y hace ley muchas cosas que Dios desaprueba. Cómo el ser humano se ha juntado para rebelarse contra Dios. Cómo el ser humano desbarata los diseños divinos. ¿Sí? Porque la Biblia muestra que un hogar se constituye de un hombre o una mujer para procrear una familia, ¿cierto? Ahora, los gobiernos invierten cantidad de dinero para decir que no es así, que es como usted quiera. Ahora con la ideología usted puede ser hasta vaca, ¿sí? Sencillamente, si usted se autopercibe vaca, pues es una vaca y el mundo tiene que respetar que usted es una vaca o perro, una gallina, lo que usted quiera. Yo les decía que hace unos tiempos atrás un hombre como de 55 años se puso 2 colitas acá, ¿sí? 2 colitas porque se autopercibía niña de 6 años y una familia lo adoptó. En ese mundo vivimos, en un mundo de locos. Pero ¿sabe por qué reina la estupidez? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. La Biblia dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reproba para hacer cosas que no convienen. Cuando uno no tiene en cuenta a Dios, lo invade la estupidez. ¿Sí? Ese es el problema. Y por eso hoy se hablan de cosas que en otro tiempo, ¿cierto? O si un niño hace unos, no sé, décadas atrás te decía que se iba a cortar una mano, lo menos que nosotros podíamos hacer era llevarlo al psiquiatra, ¿cierto? Mi hijo se va a cortar una mano, pero si hoy día mi hijo me dice que se va a cortar el pene, hay que apoyarlo. En ese mundo vivimos. ¿Ah? Y Dios está viendo todo. Yo les decía que hace un año, creo, 2, no recuerdo bien, hubo una convocatoria en Europa para hacer una señal blasfema hacia el cielo. Todos se juntaron para hacer una señal blasfema hacia el cielo. Diciendo, Dios, no te necesitamos, no te queremos acá. Si nosotros conociéramos la medida de maldad que hay sobre este mundo, nosotros
no podríamos vivir teniendo tal conocimiento. ¿Sí? Dios lo está viendo todo, porque Él tiene un día para derramar su ira. Amén. ¿Sí? Amén. Y para destruir de la tierra a los malos, dice la Biblia. Lo que pasa es que nuestro Dios es paciente y por eso hoy día la convocatoria que hace Dios es al arrepentimiento. La Biblia dice que por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque el día que venga la ira, la Biblia dice que Él no se compadecerá de ninguno, ni de grandes, ni de chicos. No. Hoy es el día. Hoy es el día para prestarle oído a Dios, porque nosotros a veces aunque en la iglesia, por acá nos entra y por acá no sale. Como si Dios no viera nada, como si Dios no existiera. Y Dios nos habla y nos habla. Y la Biblia dice, salid del medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes en sus plagas, en sus juicios. ¿Sí? Dios viene advirtiendo, Dios viene advirtiendo. Y el miércoles hablábamos de eso, Dios advirtió en el diluvio, Dios advirtió en Sodoma, Dios advirtió a Israel, Dios viene advirtiendo. 16, verso 2. Bueno. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilenta sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Bueno, sabemos que la marca de la bestia será un dispositivo que se instalará, ¿cierto? O en la mano derecha o en la frente. ¿Sí? A través de ese sistema se va a monopolizar el sistema comercial de la tierra. No compran ni venden. Es decir, el billete que usted tiene en la mano, de aquí a poco se desaparece. Eso no va a existir más. Va a ser 100% digital la transferencia bancaria. Ya cada vez nos acercamos más a eso, ¿cierto? Sistemas bancarios, ya hoy día es más la plata que uno mueve por Mercado Pago que la que mueve en efectivo, ¿sí? O sea, el sistema bancario más se mueve hoy día digital y así. Entonces, el monopolio va a ser a través de un dispositivo que se instalará en el cuerpo humano. Pero este dispositivo le va a permitir a usted comprar o vender. Si no lo tiene, se muere de hambre, ¿sí? Esta es la marca de la bestia. Lo que dice la Biblia es que cuando la ira de Dios venga, la primer copa que será es que eso se volverá una especie de cáncer en las manos, en la frente, una úlcera, algo maligno que a la gente le va a dar, ¿sí ves? O sea, va a tener un problema, tal vez la radiación, en fin, va a generar una especie de cáncer en la persona y eso va a generar mucho dolor, mucha angustia, ¿sí? Eso dice el verso 2. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Y esto es tremendo porque uno no sabe lo que desencadena todo eso. Uno puede decir, yo no vivo en el mar, yo no vivo en la costa, pero eso tira al suelo todo el sistema económico de la tierra, todo el sistema natural. Los vientos se alteran. Algunos dicen que la sangre como de muerto es muy parecida al petróleo, porque la sangre como de muerto es negra y se coagula, ¿sí? Entonces consideran que esto puede ser un sistema de derrame mundial, no sé, porque hoy día el hombre está haciendo huecos por debajo del mar para sacar petróleo. Nada más aquí cerca de Mar del Plata ya dieron la orden para instalar ahí un aparato de esos, ¿sí? De esas estaciones que sacan el petróleo de debajo, porque las más grandes reservas se han estado encontrando justamente debajo de los mares, ¿sí? Entonces hay quien ha dicho eso, mira, el petróleo es muy parecido a la sangre de muerto, ¿sí? Porque la sangre de muerto no es roja y corre como uno ve la sangre, no, la sangre de muerto es negra y en coágulos, ¿sí? Lo cierto es que va a haber toda una catástrofe natural y ambiental, cual nunca la ha habido, ¿sí? Hermano pastor, ¿qué papel juega el creyente, el cristiano en estas temporadas de tecnología? Que ahora, o sea, de lo que se habla del sello y de todo. Uno llega a una oficina, llega a algo y le están tomando datos, todos lo saben, ¿cierto? ¿Qué papel juega uno como creyente, sí? Como para no participar de esto. ¿Cómo se haría cristianamente? A ver, el tema de la información es algo inevitable. Es decir, Google sabe más de nosotros que lo que nuestra misma esposa sabe. Así nada más.
¿Sí ves? O el esposo de la esposa. Y esa es la verdad. Alguien dijo, en el único lugar donde nosotros somos completamente sinceros es en la barrita de Google. Y es verdad. ¿Sí ves? ¿Qué buscamos ahí realmente cuando nadie nos ve? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. La información es imposible que no nos la tenga. O sea, nuestra vida ya está más que ubicada. Es más, nada más en el teléfono suyo ya le saben esta vida y la otra, y saben también a dónde está usted ubicado en este momento. ¿Sabe qué le gusta y qué no le gusta? Y qué no le gusta, porque en base a eso le envían publicidad, ¿sí ves? Entonces, eso es imposible. Decir que nosotros nos vamos a detener a que llegue un banco y no hay información porque viene la bestia. Sí o sí, nuestra información ya está, aunque en este momento no quisiéramos, ya está registrada. Si a nosotros nos fuesen a buscar en este momento, nos encuentran fácilmente, ¿sí? Entonces, porque, a ver, y quiero aclarar algo acá, ¿cierto? Y aunque bueno, el tiempo no nos va a dar mucho, pero quiero aclarar algo, para que nosotros no nos vayamos al otro extremo, porque uno ve mucho evangélico loco también, ¿cierto? Porque se ha ido a un extremo que no es correcto. Es decir, digamos, en Estados Unidos y en otros países se han estado estableciendo dispositivos digitales en cuanto a la salud, para que al usted llegar solamente pase su registro y ahí aparece la base de datos. Pero hay quien ha dicho, esa es la marca de la bestia. No es la marca de la bestia. ¿Sí ves? Es decir, aunque el sistema tecnológico se empiece a perfilar, la marca de la bestia no va a aparecer hasta que no aparezca el anticristo. Porque él es el que va a monopolizar la información, ¿sí? Y la economía. Entonces, la marca de la bestia sí o sí, escúcheme en esto porque es importante, tiene que estar relacionada con su fe. Eso no es que, no hermano, a mí me durmieron y me pusieron el chi en la mano derecha, entonces ya quedé marcado. No, porque si por el hecho de usted estar marcado, la ira del Dios Todopoderoso viene sobre aquel que está marcado, quiere decir que la acción de marcarme es, 1, voluntaria. Tiene que ser voluntaria. 2, tiene que ser bajo el efecto de negar mi fe. Tiene que ser bajo ese efecto. Es decir, yo tengo que jurar o dictaminar un documento bíblico o verbal, porque entre otras cosas, aunque para nosotros hoy día, para muchos de estas generaciones, va y viene lo que hablemos, en lo espiritual no es así. No es así. Usted sabe por qué existen los conjuros, porque los demonios están enlazados por juramento a ciertas palabras. Es decir, el hablar es muy importante para lo espiritual, por eso es muy posible que el hecho de la marca de la bestia esté enlazada a un juramento, como cuando uno se va a casar. Jura usted esto, estas políticas, y eso tiene que estar relacionado con negar la fe. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, el que me negare delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también le voy a negar. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo que se relaciona con la fe. Pero en sí evitar el tema de datos hoy día, todo lo que cuando uno baja una aplicación, permiso para entrar, permiso, esa mera aplicación entra a las fotos, a sus llamadas, puede oírlo, puede verlo, lo que quiera. A través del televisor Smart TV lo pueden ver a usted acostadito, ¿sí? Y uno inocente. O de cualquier dispositivo, mire, si alguien hackea este teléfono puede entrar a la cámara frontal y a la otra y me puede estar viendo y yo allá en el baño tranquilo porque estoy solo. ¿Sí? En ese mundo estamos, así que en ese mundo estamos, y no se asuste si por ahí se llega a ver usted en internet haciendo sus necesidades. ¿Sí? Entonces, concluyendo ya, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Concluyendo, yo creo que me le puedo llevar 10 minuticos más hoy. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? Sí. Regálame 10 minuticos para concluir. 16:14. El tercer ángel derramó su copa sobre la ira y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Mire que los ríos también se van a convertir en sangre. Mucha gente va a morir. ¿Sí? El verso 8. La cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego,
Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Oiga, el sol se va a derramar su copa sobre el sol y este va a calentar. Y va a quemar a la humanidad de una manera impresionante. ¿Sí? Impresionante. Cabe resaltar, hermanos, de que la iglesia ya no está. ¿Por qué? Porque ¿qué leímos en Tesalonicenses 5:9? Dios no nos ha puesto ¿para qué? Para ira. Por eso, hermanos, si nosotros somos iglesia, tenemos que afirmarnos en Dios. Y si no me considero iglesia, pues hágase iglesia en este mismo día. Porque si no es peligroso, es peligroso. ¿Sí? El sol va a quemar a los hombres y aún así van a renegar y van a maldecir al Señor. ¿Sí? El versículo 10 es la quinta copa. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Es decir, ahí peló las garras, como decimos nosotros, este gobierno. Ahora sí, como ya se ve que está a punto de ser destruido, su única opción es arañar a lo que más pueda. Y ahí va a quedar la humanidad, ¿sí? Va a ser sufrir al ser humano como nunca. No, que es que Hitler, que... Nada de esto se va a comparar con lo que este hombre va a hacer, ¿sí? Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. De esto ya hablamos, ¿cierto? De la guerra del Armagedón, ¿sí? Y hacen señales. Por eso yo le digo algo en este día, en esta mañana, grábeselo. Haga que estas palabras retumben en sus oídos. No siempre donde hay milagros está Dios, no siempre. Amén. Ya que estos demonios hacen señales para convencer a la gente. Es que allí me sané, allá está Dios. No siempre. ¿Cuál es la base para usted saber que Dios está ahí? Vea, la palabra. Amén, Amén. No siempre donde hay milagros. Hay brujos que hacen milagros. En México una señora con una lata de sardinas le abre la cabeza, le saca el tumor y lo manda sin tumor para la casa. Aún en los tiempos de Moisés, pastor. Los brujos se enfrentaron a Moisés y hicieron convertir el agua en sangre también. El palo en serpiente. ¿Sí? La Biblia dice que este falso profeta hará que caiga fuego del cielo, como Elías. Entonces muchas veces hoy día las personas, porque allí es, y la gente se llena porque hay milagros, pero ¿qué le están predicando? ¿Qué? Porque con un milagro le están robando el alma, la están arrastrando al infierno, ¿sí? Así que hay que prestar atención en la palabra que se predica. Por eso yo les digo, tengamos la Biblia abiertica porque vamos leyendo y que la Biblia lo diga. Amén, amén. 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 Sigue diciendo que lo reunió entonces en el lugar de Armagedón. Recordemos que en Armagedón es el lugar donde va a aparecer Cristo y los va a exterminar a todos. 6:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, y tembló la tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga, no queremos estar en ese terremoto, ¿cierto? Un terremoto que nunca ha habido, será la séptima copa de la ira de Dios, que nunca lo ha habido desde que hay hombres sobre la tierra, nunca. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y la ciudad de las naciones cayeron. Oiga, será un terremoto tan tremendo que todas las ciudades se van a derrumbar. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Las ciudades cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Oiga, que se venga un monte al suelo, eso tiene que ser un terremoto muy, muy fuerte, ¿cierto? Que se vengan los montes al suelo. Ayer creo que era que veía ese monte que hay en Japón, ¿cómo es que se llama? Ahí es cerca de Tokio, que es un nevado. Veía yo ese en video, yo veía qué cosa tan grande. Si eso se ve tan grande por televisión, ¿cómo se ve uno parado al pie de ese monte? Sí. Y
se van a venir al suelo, tiene que ser un movimiento muy impresionante, que es algo muy terrorífico, ¿no? Todo se va a venir al suelo, toda isla huyó. Y cayó del... Oigan y aquí concluye la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Aunque realmente concluye en la batalla de Armagedón. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Para que usted se haga la idea, un talento es unos 25, 27 kilos, ¿sí? O sea, usted por la calle y granizo de 27 kilos, piedras de 27 kilos de granizo, de hielo. No, pues ese techo viene con una sola piedra de esas, ¿sí? ¿Cuántas personas van a morir? O sea, es el día en que Dios va a decir, ya estoy cansado de que no se arrepienten de sus blasfemias, de matar a los niños, de aprobar leyes que son contrarias a lo que yo les he ordenado, de vivir como quieren, de vivir como se les da la gana. Llevo años, décadas, siglos hablándoles y no quieren enderezarse, antes van peor. Hay un punto en que Dios dice, ya le voy a poner fin a esto, ¿sí? Y ese día viene, hermano, y va a venir, crea al mundo, no crea, independientemente de que creamos o no, ese día viene. Y la Biblia dice, ay del día, ¿sí? Porque cercano está, grande y terrible. Amén. Amén. Hermanos, concluyo diciendo, nosotros no estamos en tiempos de jugar a ser cristianos, ¿sí? Hoy más que nunca es tiempo de tomar esto en serio, con toda seriedad, porque hoy más que nunca, hermanos, se visualizan los juicios del Señor, pues hoy más que nunca hay maldad. O usted ha visto en otra generación tanta maldad como la de hoy, ¿cierto? Si nos vamos a la historia y leemos libros, han pasado cosas malas, pero hoy día hemos visto cosas que nunca antes se habían mencionado. Una cosa impresionante. Y eso nos habla de que el juicio de Dios se avecina. Hermano, nosotros tenemos una promesa del Señor. Y es que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, dice Pablo. Salvación. También la Biblia habla de Cristo, el cual nos libra de la ira, ¿sí? Entonces, es tiempo de que nuestro corazón sea firme en el Señor. En el Señor. Hermanos, luchemos por nuestra familia. ¿Usted quiere ver su familia en esa situación? En la ira del Dios Todopoderoso. No, cierto que no. No queremos ver a nuestros hijitos, a nuestras familias, a nuestros padres tener que sufrir porque nosotros no hicimos nada. Bueno, nosotros podemos hacer mucho. Yo les decía al principio, somos una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque si 2 o 3 se juntan para pedir algo, Dios lo hará. Pero si no pedimos. Por eso los desafiaba al principio. ¿Qué tal si estamos aquí pidiendo? ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo? ¿Qué tal si decimos, mira, tengo una petición, hermanos, qué tal si nos juntamos hoy a orar por ella? Amén. Dios va a hacer algo. Amén. Dios puede librar tu vida, tu familia, todo lo que tienes. Dios puede librarlo si realmente ponemos el rostro en tierra y nos humillamos. Amén. Pues la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero si yo, hermano, me la paso viendo Netflix y te estoy aquí todo el día, toda la vida y nunca saco un minuto para orar, hermanos, si nos salvamos nosotros es mucho decir. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y tener que ver la muerte y la perdición de nuestros seres amados por nuestra negligencia sería muy triste. Hermanos, el Señor en este día quiere darnos nuestra familia por botín. Amén. ¿Sí? Para aquellos que quieren luchar, para aquellos que quieren tomarse esto en serio y decir, voy a clamar por mi familia, voy a clamar por mis hijos, por mis padres, por todo lo que tengo, voy a pedir, porque no quiero que ellos queden bajo la ira de Dios Todopoderoso. Hermanos, estamos en tiempo de arrepentimiento. Dios está llamando y es gratis. Dios está llamando a todos los hombres en todas las naciones, en todo lugar, a que se arrepientan. Amén.
Y va a pasar por alto todas las ofensas. Todo lo que hayamos hecho lo va a tirar al mar, dice la Biblia. No me acordaré de ellos, pero es hoy, hoy. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque viene el día grande y terrible de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Les invito a que estemos en pie y vamos a elevar un clamor en este día por nuestras almas, ¿sí? Por nuestra familia, ¿sí? Por nuestras vidas. Digámosle a Dios que queremos estar con Él en su reino, en su gloria, en su presencia. No queremos estar presentes en este mundo cuando se empiece a desbaratar. Seguro que no, ¿sí? Y como les decía, hermanos, estamos hoy más que nunca cerca a ese día. Cerca. Dios Todopoderoso, tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es el reino.